Muy bien, continuando con el contenido de estabilizados granulométricos, después de las dos primeras clases teórico-conceptuales, agregamos una presentación que se refiere a algunas ejercitaciones, siempre dentro de la unidad temática 13, estabilización de suelos, en particular estabilización granulométrica. Los ejercicios que vamos a desarrollar se refieren a la modalidad de construcción in situ, cuando la mezcla la elaboramos en el camino, y a la modalidad de ejecución en planta, fuera del camino, cuando la mezcla se elabora en planta y luego se transporta al camino. El primer ejercicio entonces consiste en poder calcular la distancia que tiene que haber entre las descargas de los equipos de transporte de cada uno de los materiales. En este caso, en forma genérica, los llamamos M1, M2 y M3. Bien podrían ser piedra partida, arena y suelo, arena silicia y suelo respectivamente, y que luego de una dosificación participan dentro de una mezcla de un estabilizador granulométrico en una proporción del 68%, 21% y 11% en peso respectivamente, y el estabilizado que vamos a fabricar, el que vamos a elaborar en el terreno, será destinado a la base de un paquete estructural de la que disponemos la siguiente información: la longitud de la base total al cabo del segmento de obra es de 4 kilómetros, su espesor es de 20 centímetros, 0,20 metros, y su ancho es de 8,20 metros. Se efectuó un ensayo Proctor sobre la mezcla y la densidad máxima, el peso por unidad de volumen seco máximo de la mezcla estabilizada, es de 2,175 toneladas por metro cúbico. A su vez, hemos hecho determinaciones para calcular lo que vamos a denominar densidad aparente, es el peso por unidad de volumen en condición de transporte, y respectivamente de cada uno de los materiales serán 1,73, 1,721 y 1,345 toneladas por metro cúbico respectivamente. Si nosotros tuviéramos que calcular la separación entre las descargas de los equipos y este procedimiento lo quisiéramos hacer en peso, lo primero que vamos a calcular es el peso total de la mezcla para los 4.000 metros, para los 4 kilómetros, es igual al peso por unidad de volumen seco de la mezcla, por la longitud, por el espesor y por el ancho de la base, lo que da 14.268 toneladas. Tengamos en cuenta que esto es un peso virtual, es un peso de la mezcla seco, está calculado sin humedades. El peso del material M1 es el 68% del peso total, es decir, 9.702,24 toneladas. El peso del material M2 es igual al 21% del peso total, es decir, 2.996,28 toneladas. Y por último, el peso del material M3 es de 1.569,48, que equivale al 11% del peso total de la mezcla. Las unidades de transporte traerán en cada caso una cantidad de material en peso que podemos determinar pesando en la balanza del obrador los despachos de cada uno de los materiales, y respectivamente en una determinación hemos encontrado que el material M1 viene en una cantidad de 20,76 toneladas, el material M2 20,65 toneladas y el material M3 en 16,14 toneladas. Un viaje tomado al azar de cada uno de esos tres materiales. Por supuesto, este peso no se mantiene constante a lo largo de todos los días ni de todos los equipos, pero tomémoslo como referencia porque la idea es que a partir de conocer el peso podamos determinar
qué separación hay entre la descarga de este equipo y el equipo que lo suceda. Cada equipo vendrá con la información de cuánto es su peso y la gente que recibe el equipo en obra indicará a partir de dónde tendrá que producir su descarga y en qué longitud tendrá que desparramar la carga si es en un camión volcador, sin pasarse del lugar al cual tendrá que indicar la carga del próximo equipo de cada uno de los materiales. Si nosotros calculamos el peso o la cuantía del peso por unidad de longitud, dividimos al peso total de la mezcla por los 4.000 metros y encontramos que el estabilizado granulométrico pesa por unidad de longitud 3,57 toneladas, es decir, la base estabilizada, la mezcla por cada metro de longitud pesa 3,57 toneladas. Recordemos, siempre estamos hablando de pesos secos. Todos estos pesos posteriormente se ajustarán. Si hacemos la misma cuenta pero para cada uno de los materiales y sacamos la cuantía por metro, el material M1 pesa 2,425 toneladas por metro, el material M2 pesa 0,75 toneladas por metro y el material M3 0,392 toneladas por metro. Hacemos el cociente entonces entre el peso de una unidad de transporte, de la carga de una unidad de transporte, en el caso de la primera 20,76 toneladas, la dividimos por el peso o la cuantía de ese material por unidad de longitud, que es 2,425, y me indica un valor de separación de 8,56 metros, es decir, el siguiente equipo empezará su descarga 8,56 metros por delante de donde empezó la descarga de este equipo, y este equipo no puede pasarse en su descarga de los 8,56 metros. Análogamente, el equipo de transporte que trae el material M2, dividiendo entonces los 20,65 toneladas de la carga del equipo de transporte sobre la cuantía por unidad de longitud, 0,75 toneladas por metro, me da que el equipo de la descarga de M2 desarrollará su descarga en 27,53 metros y a partir de ahí se indicará la próxima descarga del equipo que traiga ese tipo de material. Y por último, el material M3, que viene con 16,14 toneladas, dividido en la cuantía unitaria de 0,392 toneladas por metro, deberá desarrollar toda su descarga en 41,17 metros. Cuanto más continua sea la descarga, es decir, cuanto el equipo de descarga pueda ir recorriendo toda esta longitud, descargando el material, más fácil será después el proceso de mezcla, para que haya continuidad en el sentido longitudinal. Si nosotros quisiéramos hacer las mismas determinaciones, pero no en peso, sino en volumen, no conocemos con qué peso viene cada uno de los equipos, pero conocemos perfectamente porque hemos ubicado las capacidades de transporte de cada equipo en volumen. En este caso, todas las unidades de transporte tienen 12 metros cúbicos, pero si no fueran así, conoceríamos perfectamente porque ubicaríamos cada una de las capacidades de los equipos de transporte. Las densidades aparentes que hemos determinado, y son datos del problema, en toneladas por metro cúbico, es decir, el estado de peso por unidad de volumen del suelo en condición de transporte, dividido entonces la cuantía unitaria de cada uno de los materiales, el cociente entre la densidad aparente y la cuantía unitaria, me da lo que llamamos la separación unitaria. Es decir, en cuántos metros se desarrolla se despliega cada metro cúbico de cada uno de los materiales. El cociente de la densidad aparente en toneladas por metro cúbico, dividido la cuantía unitaria en toneladas por metro. Este es un dato de control que se hizo en el obrador. Este es un dato que calculamos recién en el paso anterior. La separación unitaria. Entonces, respectivamente, son 0,713 metros por cada metro cúbico, es el espacio que ocupa un metro cúbico en el sentido longitudinal del material M1. Respectivamente, 1,721 sobre 0,75 da 2,294 metros por metro cúbico el material M2 y 1,345 son los tres valores de las densidades aparentes determinadas previamente, dividido las cuantías unitarias, da que un metro cúbico del material M3 necesita 3,43 metros para desarrollarse, en el sentido longitudinal.
Ahora, si conocemos entonces los volúmenes que trae cada unidad de transporte, y en este caso tomamos unidades constantes, pero podríamos conocer para cada elemento de la flota cuál es su capacidad, la separación no unitaria, sino la separación real entre descargas, es en definitivamente la capacidad de transporte en metros cúbicos de la unidad de transporte dividida la separación unitaria. El producto de la capacidad, entonces, si queremos calcular la separación entre descargas de equipos, será el producto de la capacidad volumétrica de la unidad de transporte multiplicada por la separación unitaria. La capacidad de transporte está en metros cúbicos, la separación unitaria en metros por metros cúbicos, nos terminando la cantidad de metros que separarán a cada uno de estos volúmenes al descargarse. 12 metros cúbicos por 0,713 metros por metro cúbico da 8,56 metros, es la longitud que desarrollará la descarga de la carga de la unidad de transporte del material 1, que viene con 12 metros cúbicos. Estos 12 metros cúbicos del material M2 desarrollarán 27,53 metros de longitud, y por último el material M3, 12 metros cúbicos de esa descarga, se desarrollarán en 41,172 metros de longitud. En este esquema, visto lateralmente, un equipo de descarga tiene la identificación de cuál es la separación en cada una de las descargas de su capacidad, ya hecho por pesos o por volúmenes, llegamos al mismo resultado. El conductor, por la indicación del capataz que está en el frente, iniciará su descarga en un punto y la culminará en un punto a partir del cual hace la descarga del segundo y después del tercero sucesivamente. Por supuesto, este valor no es constante, sino que depende del peso que trae el equipo, y en ese caso nosotros tendremos que ir, o del volumen, en el caso que resolvamos por volumen, ponemos en forma genérica la separación entre descargas, es un dato de control que quien está en el frente de trabajo lo debe conocer para poder indicarle al conductor dónde empieza y dónde termina su descarga. Son más cortas las separaciones entre el material que tiene más proporción, después el segundo material, que podría ser la arena, el primero podría ser la piedra partida, desarrolla su descarga en este punto de inicio y 27,53 metros por delante la abandona, y a partir de ahí hace la descarga al segundo equipo y la desarrollará durante una separación correspondiente al material 2, sub I, donde el subíndice tiene que ver con el peso o el volumen del equipo de flota que venga después. Pero el procedimiento irá siendo cada vez el mismo. Por último, el material S3, el suelo seleccionado, podría ser en este caso, en el que menos proporción interviene en la mezcla, empieza su descarga en un punto y la culmina a los 41,17 metros, y es donde empezará a descargar el siguiente equipo de suelo, que desarrollará una longitud correspondiente al peso que traiga o al volumen que traiga. Visto de arriba, se ven los caballetes encimados unos a otros de la piedra partida, apoyados sobre ellos las descargas de las arenas y luego las descargas de los suelos. Los equipos de mezcla irán tomando los tres materiales en simultáneo con una cuchilla, por ejemplo la motoniveladora, como vimos en la etapa de procesos constructivos o como hemos visto en los videos, avanzará haciendo una circulación donde los materiales, al ser agarrados por la inclinación de la vertedera, van transportándose a lo largo de ella y van quedando desde la zona izquierda, van pasando a la zona derecha, y después la motoniveladora tomará los materiales de la izquierda y los pasará a la derecha porque van en sentido contrario, y sucesivamente todos estos materiales irán pasando de una banda a la otra, yendo y viniendo, y en el proceso de mezclado se va completando, después de varias pasadas, la mezcla uniforme. Y cuando la mezcla está en condiciones de uniformidad, iniciaremos las autorizaciones para la extracción de muestras, etc. Tengamos en cuenta en este ejercicio que no hemos tenido consideración de la humedad, pero la humedad es un factor que está presente en todos estos cálculos, por lo que las cuentas que hemos venido desarrollando se pueden ajustar perfectamente para los contenidos de humedad que iremos determinando día por día y equipo por equipo, tanto los materiales individuales como los materiales una vez que están mezclados. Continuando entonces con la metodología de ejecución in situ, vamos a hacer un ejercicio para el cálculo de la cantidad de agua a aplicar a una mezcla de estabilizado granulométrico
que tiene una humedad natural proveniente de las humedades naturales de sus componentes de 2,5%. Estimamos que en la jornada de trabajo por las condiciones de sol, viento y temperatura ambiente habrá una pérdida por evaporación de 1,5% y la humedad óptima, el objetivo al momento del inicio de la compactación, deberá ser del 4%. Disponemos para la acción de regado camiones cisternas con capacidades de 4.000 y 3.000 litros cada uno. Respectivamente, los de 4.000 litros descargan su capacidad en 7 minutos y los de 3.000 litros en 6 minutos, en función de los aspersores que provienen de sus equipos técnicos. Las longitudes de ambos camiones de la barriga de riego es de 2,50 metros. La humedad a incorporar, en definitiva, será a la humedad óptima sumarle la humedad por evaporación y restarle la humedad que ya tienen la mezcla proveniente de sus materiales, es decir, 4% más 1,5 menos 2,5, la humedad a incorporar es del 3%. Esa humedad traducida a un peso de agua a incorporar es el producto de la humedad a incorporar por el peso de la mezcla. En este caso estamos calculando el peso minúscula, es decir, la cuantía en peso de la mezcla por unidad de longitud. El 3% aplicado entonces a los 14.268 toneladas que pesa la mezcla de los 4 kilómetros, dividido los 4.000 metros de longitud, da una cantidad de agua a incorporar de 107 litros por metro o 0,107 toneladas de agua por metro. Conociendo el peso por metro lineal de la mezcla, que es el cociente entre el peso total de la mezcla dividido la longitud total de la obra, que es 3,57 toneladas por metro, podemos calcular el volumen aparente como cociente entre entonces a esa cuantía lineal de 3,57 toneladas por metro dividida la densidad aparente, que es 1,995 toneladas por metro cúbico, lo que da un cociente o volumen aparente de 1,79 metros cúbicos por metro. Este volumen es un volumen en estado de caballete, en estado previo a la compactación. El volumen por unidad de longitud de 1,79 metros cúbicos por metro de la mezcla. La aplicación del riego la dividiremos en capas de a 5 centímetros, es decir, ese volumen lo iremos fraccionando y lo denominaremos B sub 5. Como la barra tiene 2,50 metros lineales por cada metro de avance, 2,50 metros de ancho por 0,05 de espesor por metro de avance, da 0,13 metros cúbicos por metro. Ese es el volumen B sub 5 porque hemos elegido 5 centímetros como espesor. El espesor para el riego será de 5 centímetros o menos. El número de capas de riegos o en fragmentos que vamos a dividir el riego de ese volumen aparente de 1,79 metros cúbicos por metro es de 14. Es decir, tenemos dividida la acción de ese volumen en 14 recorridos de riego para completar el riego total que es necesario. 1,79, que es el volumen aparente por metro lineal, sobre 0,13, que es el volumen del espesor de riego de 5 centímetros, da 14 pasadas, 14 capas de riego. La cantidad de litros que se aplicará en cada una de esas capas entonces será 607 litros, es la cantidad total de agua que necesita el volumen de la mezcla. Dividida en 14 capas serán 7,64 litros por cada metro de avance de capa. Para calcular qué longitud puede recorrer un camión de 4.000 litros o uno de 3.000 litros de una determinada capa para descargar toda su capacidad. Si dividimos la capacidad de las cisternas de 4.000 y 3.000 litros respectivamente sobre la cantidad de litros por metro de capa que debemos regar para dejar a todo el conjunto en la humedad óptima, más las pérdidas por humedad, hacemos el cociente de la capacidad de la cisterna sobre la cantidad de litros por capa y respectivamente
nos da 523 metros de capa y 392 y fracción metros de capa respectivamente para el camión de 4.000 y para el camión de 3.000 litros. Y de esta forma lo que estamos haciendo es supeditar la longitud del caballete a regar a la capacidad de los camiones regadores de que disponemos, humedeciendo en capas de 5 centímetros. También pudimos haber definido la longitud del caballete a priori y fijar en función de la capacidad de los camiones regadores cuántas capas vamos a poder subdividir, siempre hablando de capas de 5 centímetros o menos. Por último, conociendo que las capacidades de descarga de cada uno de los camiones está dado en la cantidad de minutos que tardan sus bombas aspersoras en vaciarlos, de 7 minutos y 6 minutos respectivamente, el camión de 4.000 litros y el de 3.000 litros, para saber entonces a qué velocidad óptima tiene que recorrer cada camión la capa que va a regar, para completar su descarga en esa longitud de capa, hacemos el cociente de la longitud de la capa que va a regar el camión dividido el tiempo de la descarga, multiplicado por 60 y dividido por 1000, que son los factores que convierten a los metros en kilómetros y a los minutos en hora. Entonces, en el caso del camión de 4.000 litros es 523,56 longitud de capa, por 60 sobre 7 por 1000, es 4,49 kilómetros por hora. Velocidad a la que el camión 1, efectuando toda su descarga de 4.000 litros en 7 minutos, recorre la longitud de la capa calculada. En el caso del camión 2, será 3,93 kilómetros por hora. Podemos regular la velocidad del camión si queremos hacer que la descarga se haga en 2 pasadas, es decir, 2.000 litros en un sentido, 2.000 litros en el otro, en el caso del camión de 4.000 litros, haciéndolo ir al doble de su velocidad. O si queremos que la descarga se haga en 3 pasadas, ir al triple de su velocidad. Entonces, calcularemos entonces a partir de estas velocidades unitarias, que es de recorrida de una sola vez de la descarga por la capa, cuál es la velocidad más conveniente a la que queremos que funcione nuestro equipo de transporte y descarga de agua. Con este segundo ejercicio, sumado al anterior, lo que estamos haciendo es algunos problemas de la construcción de la metodología de la fabricación de la mezcla in situ. Si nosotros tuviéramos que encarar el problema de la metodología constructiva para el uso de una planta dosificadora mezcladora de áridos fuera del camino, entonces vamos a encarar el proceso de calibración de una planta estabilizadora de áridos en una secuencia de pasos hasta que tengamos perfectamente en régimen y calibrada la planta para el aporte de los materiales bien dosificados y bien mezclados y con la humedad correcta para su transporte al camino. Lo primero que debemos definir de una planta de estas características es cuál es su capacidad de producción, y en general el cuello de botella en las plantas dosificadoras es decir, la producción está delimitada por la capacidad de mezcla del mezclador. Vamos a suponer que nosotros eso lo pudimos establecer y vamos a imaginar que la producción de nuestra planta es de 100 toneladas de mezcla por hora. Bien, esa tonelada de mezcla por hora, por supuesto, va a incluir la cantidad de agua que tenga la mezcla, por lo que la primera medida vamos a reducir la producción de la planta a la misma producción, pero expresada en materiales secos. Entonces, si conocemos, en este caso podríamos estar trabajando con una humedad óptima del 4%, pero que de la planta queremos que salga con un punto más de humedad para compensar las pérdidas. En el ejemplo anterior habíamos hecho una estimación de pérdidas del 1,5%. En este ejercicio, para 4% de humedad óptima, vamos a fabricar la mezcla con el 5% de humedad para compensar el 1% que se va a perder por las condiciones de vientos, calores, exposiciones, etc. Entonces, si nosotros tenemos que 100 toneladas por hora es la
producción del mezclador y la humedad óptima es del 4%, pero vamos a fabricar la mezcla al 5%, 100 dividido 1.05 da 95,24 toneladas por hora de mezcla seca. A la mezcla seca, que son 95,24 toneladas por hora, hay que saber que por separado habrá que tener también 4,76 toneladas por hora de agua para que la suma de los 100 toneladas que hemos previsto de producción por unidad de tiempo, por hora. Ya sabiendo entonces cuánto es lo que podemos producir de materiales en seco, podríamos hacer una primera tentativa para que los silos que aportan los materiales 1, 2, 3 y 4, calibrar sus aberturas para que el material venga perfectamente proporcionado. Entonces podemos establecer para cada material cuál es el aporte que deben hacer para cada hora de producción. Entonces, si 95,24 es la producción de material seco por hora, y conocemos que esta mezcla ha sido dosificada con 4 materiales, un agregado grueso que participa en un 20%, un agregado pétreo fino que participa en un 55%, la arena silicia que participa en un 15% y el suelo seleccionado que participa en un 10% del peso total de la mezcla, respectivamente 95,24 por 20%, 55%, 15% y 10% da los aportes de materiales secos por hora de cada uno de los silos o tolvas de la dosificación. Además tenemos que regular que la bomba aporte 4,76 toneladas por hora, que equivalente a 4.760 litros por hora. Esto sería así si los materiales estuvieran perfectamente secos y todo el aporte deberíamos hacerlo a partir de los aspersores con los tanques de agua. Pero sucede que no pasa esto, sino que los materiales tienen algo de humedad. Pero en principio, con los primeros 4 valores podríamos calibrar los alimentadores de las tolvas para entregar una proporción ajustada a lo requerido. Podemos utilizar 2 modalidades. La primera sería poner la planta en régimen, dejar cerradas los hilos que no tenemos que usar, y controlamos los pesos en un camión que estaría debajo del mezclador recibiendo de un material por vez. O sea, esta sería una opción en la que trabajaremos con menor cantidad, seguiría la segunda opción, trabajando para un peso de 500 kilos. La otra sería poner en régimen la planta y hacer la producción, haciéndola pasar por el resto de la planta y descargando en un camión una cierta cantidad de tiempo. El camión tiene una capacidad que para una cantidad de tiempo podemos llegar a decir en pesos mucho mayores. Si nosotros trabajamos con una balanza al pie de la cinta transportadora, al pie de los silos de aporte, una balanza que pueda tener 500 kilos de capacidad, entonces vamos a ir abriendo las aberturas por separado de cada uno de los hilos y vamos a ir midiendo por unidad de tiempo cuántos kilos aporta para cada abertura. Tengamos en cuenta que ya no podemos pensar que es una unidad de tiempo demasiado grande porque la capacidad de la balanza y la capacidad del recipiente donde recibimos cada uno de los materiales es acotada. El segundo método es más rápido que poner a un camión a llenar y en todo caso trabajamos con menor cantidad. Para eso vamos a hacer una reducción de las toneladas hora de cada material del cálculo anterior, lo vamos a reducir a la cantidad de toneladas o kilos, en este caso por segundo. Entonces, si 19,05 toneladas por hora es lo que le voy a demandar al silo 1, por segundo ese silo debería aportar 5,29 kilos. Y respectivamente el silo 2, 3 y 4, 14,55, 3,97 y 2,65 kilos por segundo. Ahora entra en juego la humedad, que hasta ahora la habíamos dejado de lado. Entonces el primer lugar desde el que aparece la humedad es la humedad natural de cada uno de los materiales, que la hemos podido determinar en el pie de los acopios y son respectivamente 0,5%, 1%, 2,5% y 4%. Entonces vamos a multiplicar los pesos secos en kilos que teníamos recién por
1 más la humedad, sería en este caso 1,005. En este caso sería la cantidad de kilos por 1,01, la cantidad de kilos por 1,025, la cantidad de kilos por 1,025, y por último la cantidad de kilos del material número 4 por 1,04. Y respectivamente, a cada silo en ese estado de humedad le vamos a pedir que aporte por unidad de tiempo, en este caso el segundo, 5,32, 14,70, 4,07 y 2,75 kilos por segundo. Para trabajar en una unidad de peso un poco mayor, convertimos todos los pesos que están por segundo en un intervalo de 15 segundos, multiplicando por 15 a cada uno de estos valores. Entonces, respectivamente, para 15 segundos de cada tolva necesitamos 79,76 kilos, 220,43 kilos, 61,01 kilos y 41,28 kilos en un término de tiempo de 15 segundos para los materiales en el estado de humedad en el que se encuentran. A su vez, ya nosotros sabemos que por el agua que aportarán cada uno de esos materiales por unidad de tiempo, el resto de la humedad va a tener que aportarle el agua. Entonces, los 4,76 toneladas por hora se convierten en 1,32 litros por segundo. Esta es la cantidad total de agua que debe venir en la mezcla. De esa cantidad, cada uno de los silos está aportando por segundo la diferencia entre el peso húmedo y el peso seco, calculados previamente, que respectivamente son 0,03 litros, 0,15 litros, 0,10 litros y 0,11 litros, es decir, esta suma de litros de agua ya viene con los materiales. Entonces, a lo que nosotros necesitamos en litros por segundo menos lo que viene de cada uno de los 4 materiales, nos dice que entonces la bomba al mezclador deberá adicionarle a la humedad de los materiales 0,95 litros por segundo. Es decir, si los llevamos ahora, en vez de pedirle a la bomba en el mezclador que aporte 4.760 litros, es decir, 4,76 toneladas por hora, le vamos a pedir que aporte 3.409 litros por hora, en lugar de los 4.762, producto de estos 0,95 litros multiplicados por los 3.600 segundos que tiene una hora. Entonces vamos a regular la bomba para que aporte esto por hora en lugar de lo que habíamos calculado que es el agua total. ¿Por qué? Porque la diferencia ya viene en la humedad de los materiales. Diariamente tendremos que hacer un control de la humedad de los áridos y del suelo para que la bomba aporte lo justo y no estemos sobrehumidificando la mezcla. Bien, ¿cómo hacemos entonces para hacer que cada uno de los silos nos dé la proporción que nosotros estamos pretendiendo? Podemos trabajar con 2 herramientas o con 2 posibilidades. Silos con alimentadores de velocidad fija, y en esos casos lo único que podemos hacer es graduar la abertura de cada silo para que el material que venga sea el que corresponde por unidad de tiempo, o trabajar con silos con alimentadores de velocidad variable. Y en ese caso podríamos regular fija la abertura, pero modificar con un dispositivo variador de velocidad la velocidad de la cinta de transporte. Entonces, en un caso trabajamos con aberturas variables y motores con RPM constantes, y en otro trabajamos con aberturas fijas y motores con variadores de velocidad, o alguna combinación podríamos llegar a entender entre las 2 posibilidades. En cualquier caso de los dos, no nos salvamos de elaborar los gráficos donde se representa la cantidad de toneladas por hora versus el número de revoluciones por minuto de los motores eléctricos. Entonces nosotros podremos ir con el variador de velocidad para aberturas de las compuertas fijas, para el silo 1, silo 2 y silo 3 respectivamente, fabricar las curvas de calibración. Una vez que nosotros hemos ido modificando los números de RPM para una abertura fija en el silo 1 y pudimos construir midiendo cuánto material despacha para cada velocidad
de circulación del motor, de las cintas. Vamos a entrar entonces con la cantidad de toneladas por hora que le pedimos a ese silo en particular y vamos a sacar la cantidad de RPM con la que vamos a hacer funcionar esa cinta de aporte. Si las otras silos podemos con el variador de velocidad tener otras velocidades de aporte, entonces haremos las correspondientes curvas y después entraremos con la cantidad de toneladas por hora de cada silo e iremos sacando entonces los RPM de cada uno de los motores en cada una de las cintas alimentadoras. En el caso en que nosotros no tengamos la posibilidad de modificar la velocidad de los RPM de los motores eléctricos, lo que vamos a hacer en cada uno de los hilos es ir variando la abertura y para una velocidad constante vamos calculando las toneladas por hora convertidas después de haber hecho la medición en intervalos de cada 15 segundos. Vamos fabricando para cada abertura estas curvas, midiendo qué peso registra la balanza de 500 kilos de cada uno de los hilos para aberturas de distinta magnitud. Entonces lo hacemos para cada uno de los hilos y vamos representando las curvas de calibración. Más tarde entonces entraremos en cada una de las curvas por las toneladas por hora que le pedimos a cada uno de los materiales y entonces fijaremos para cada uno de los hilos de una manera segura la abertura en la magnitud que nos da para que aporte eso. Entonces cada uno de los hilos tendrá una abertura que de alguna manera se sellará para que no se mueva en la forma diaria. En general la calibración se hace una sola vez, pero permanentemente hay que estar revisando que no se hayan movido o algo para que no nos estén entregando los materiales desproporcionados. Si no hay éxito en la dosificación que nosotros estamos revisando en el momento de la calibración, el material saldrá con mucha heterogeneidad y los resultados serán impredecibles. Entonces esta parte de la calibración es esencial para que la mezcla salga tal cual la hemos proyectado. Con esto entonces cerramos el tema estabilizados granulométricos en lo que concierne a las previsiones de la unidad temática 13 en la asignatura Caminos 1 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.